Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a la 1radio.net. Quien te habla y en el control técnico, Juan Bles Martínez. Hoy nos conectamos por acá en un nuevo capítulo de Engomados para todos ustedes a través de la 1radio.net desde la corporación El Megáfono. Saludos a todos los que se conectan a través de Engomados Geniales por allí en nuestro Facebook Live. Bienvenido a nuestro gran amigo Gamazán, Marcel Santos. Bienvenido. Juan Bles Martínez, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, por supuesto, a toda esa Comuna 1, a la gente que ama la corporación El Megáfono y, por supuesto, a la 1radio.net en vivo y en directo, como bien lo mencionas, a través de la radio, a través de nuestro Facebook Live y luego en nuestro YouTube Engomados DOS, para que nos sigan, nos den su like y nos digan qué tal han sido estos 48 programas. Hoy estamos con una persona muy especial. Es un George, pero no George Clooney. Sí, es otro George, muy parecido a Clooney. Ya Clooney viene en camino. Es un colombiano, un paisa, con una enorme sonrisa y un gran corazón. Campeón de fútbol, mi estimado Juan Bles, con la Facultad de Publicidad. El único campeonato que esa facultad tuvo en un momento en que todas las demás facultades eran monstruos. Jorge Andrés Rabe era nuestro número 9 y qué bien lo hacía. Jorge Andrés Rabe, desde Canadá, hermano, gracias por estar en este Engomados y gracias por sacarnos un tiempo de tu agitada agenda. Marcelo, muchas gracias, hombre, por la invitación y por tener la delicadeza y la amabilidad de invitarme al programa de ustedes. Yo los he seguido, no todos los días, no he podido todos los días, pero realmente me parece que esta iniciativa es fabulosa y es un gran proyecto, obviamente, y estoy muy contento de poder contribuir un poquito. Gracias, Jorge Andrés. Hombre, no, gracias a vos. Gracias por estar con nosotros. Sí, es verdad, Jorge Andrés es un seguidor del programa, le da a compartir aquí y allá y ha tenido comentarios positivos. Jorge, nosotros estamos terminando nuestra semana 9 y nuestra temporada 1. Mañana y el sábado ya damos terminada la temporada 1 para pausarnos y transformar un poco el formato que venimos haciendo en Engomados, pero el proyecto seguirá sucediendo de otra manera y de otros niveles, digámoslo así. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos con la pregunta que siempre le hacemos a la gente. ¿Quién es Jorge Andrés Rabe? Sabemos que es un publicista. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerte, no te sentías a gusto con la publicidad, casi que llegaste, como muchos de nosotros, invitado al mundo extranjero del marketing y el mundo capitalista en ese momento, pero fuiste trascendiendo. ¿Cómo una persona llega a estudiar publicidad y termina en el mundo de las relaciones públicas e internacionales y pensando desde un país como Canadá a América Latina en toda su extensión? Bueno, gran pregunta, obviamente, de todo. No, tenés razón. Yo creo que yo esta mañana justamente estaba pensando que yo sería muy atrevido a decir que soy publicista. Yo realmente me gradué de publicidad, jamás ejercí la publicidad. Yo creo que no me conecté nunca con lo que era realmente la publicidad, y solamente con los años ya finalmente entendí un poco lo que me llevaba a hacer otras cosas diferentes. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy papá de 2 hijos y de una mujer maravillosa con quien tengo el gusto de compartir mi vida hace ya 22 años. Soy hijo de una familia paisa que vive en Medellín. Nací en Medellín, como dijiste, pero yo creo que desde muy pequeñito he estado por fuera de Medellín. A los 7 años con mi familia nos fuimos a vivir a Bogotá, volvimos a Medellín en el centro de esa guerra contra el cartel de Medellín tan atroz y tan difícil. Después, a los 16 años, me fui de Colombia y llegué a Estados Unidos como estudiante de intercambio, a vivir en el sur de Estados Unidos durante un tiempo. Y estuve viajando a otros países. Después volví a la universidad y fue cuando nos conocimos. Y después de la universidad yo me fui a Bélgica y estuve en Bélgica un tiempo y ahí estuve trabajando con una ONG muy pequeñita con refugiados políticos, y ya más adelante les contaré un poco de eso. Y ahora vivo en México después de haber estado 15 años en Canadá. Hace 2 años estoy en México como representante jefe de una entidad financiera del gobierno de Canadá que se llama EDC. A nivel profesional, yo, bueno, como dijiste,
soy graduado de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Después de eso, mi carrera tomó un rumbo distinto y estudié una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá. Y hace un par de años me gradué de otra maestría en Innovación y Estrategia de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Genial, excelente. Bueno, humildemente, ¿no? Muy poco lo que ha hecho. No, humildemente, Juan, ahí se nota lo humilde, pero yo ahorita lo molestaba porque en su hoja de vida lo primero que pone es campeón con publicidad en el torneo interno. No, oiga, esto es una bobada, yo sé, pero para los que vivimos esa experiencia era enfrentarse a jugadores profesionales que jugaban en equipos profesionales y nosotros éramos un equipo de crazies, de locos, de soñadores, y logramos arrebatarle por única vez ese campeonato a ese combo. O sea que ahí lo tiene Juan Bles y estimados oyentes y quienes nos ven, humildemente un personaje en el capítulo 48 de Engomados. Bueno, por supuesto que sí. Bienvenido nuevamente Jorge Rabe desde Canadá. Acá estamos en la Comuna 1 Medellín y también por allí Marcel desde el Warner, Antioquia. Bueno, nos conectamos todos a través de la 1radio.net. Estamos generando y haciendo comunicación social. Así que bueno, en estos momentos, Jorge, cuéntanos o cuéntale a todos los que nos están viendo a través de el Facebook Live, a través de la emisora, por allí los que se conectan a través de la 1radio.net, nuestro amigo Jorge Rabe. En estos momentos la realidad ha cambiado bastante en cuanto a todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Ya hoy prácticamente todo es virtual, ¿cierto? ¿Qué crees tú que pueda tener Latinoamérica como para oportunidades en cuanto al potencial, bien sea para sacar todo este tema, digamos, más a lo virtual? Bueno, obviamente esa es una pregunta cargada, Juan, y bueno, saludándote obviamente también especialmente por tu esfuerzo y por estar también en el programa. Mira, Marcel me preguntaba, les voy a responder con algo que no respondí inicialmente de la pregunta de Marcel, era cómo había llegado yo finalmente a trabajar en relaciones internacionales y lo que hago ahora finalmente, que son finanzas internacionales también por intermedio de esta entidad con la que trabajo. La que yo considero que fue mi primera experiencia de trabajo fue un par de años antes de graduarme de la universidad. Yo, como Marcel decía, quería algo un poco más social. En ese momento yo lo sentía así y tuve oportunidad en el 97 de trabajar como monitor con la Universidad de los Andes en 3 municipios rurales de Cundinamarca, no muy lejos de Bogotá. Y eran proyectos que eran financiados por el BID. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve trabajando en desarrollo como tal. Y también fue mi primera experiencia con concejales, alcaldes locales, corrupción local, comunidades y acciones de juntas de acción comunal bastante ambiciosas y con una idea también de obviamente buscar enriquecerse en muchos casos, pero sobre todo de una pobreza como yo nunca la había visto en mi vida. Los beneficiarios en ese momento de esos programas de lo que se llamaba la Red de Solidaridad Social eran los más pobres de los pobres de Colombia realmente. Y yo creo que eso ligado un poco a lo que después viví en otros contextos, cuando viví en Bélgica y me di cuenta también trabajando con inmigrantes y candidatos a asilo político de África, de Europa del Este en ese momento, estamos hablando del 99, acababa de pasar obviamente todo lo de Kosovo y demás, entonces había una gran migración de todas esas personas. Había un elemento común entre esos 2 puntos, entre lo que yo había visto en Cundinamarca, en Colombia, y lo que veía en Europa, y era pobreza, falta de oportunidades, mucha marginalización, y había muchas historias de guerra que finalmente también hacen parte de lo que nos acompaña a nosotros. Entonces, de ahí que ¿dónde veo yo el potencial? Mira, yo habiéndoles contado esto y habiendo trabajado con ONGs internacionales, con universidades que trabajé un buen tiempo en Canadá y en Colombia también, con el sector público en donde estoy ahora en Canadá y también obviamente muy de la mano con el sector privado, yo creo que la única forma realmente de generar oportunidades de trabajo para las personas
que es entendiendo el desarrollo simplemente como la generación de oportunidades de trabajo para las personas y la generación de oportunidades que le permitan a las personas vivir mejor, es trabajando de la mano, o sea, trabajando de una manera juntos y yo les quería dar un par de ejemplos de eso que he visto. Una vez un ejecutivo de una compañía canadiense, hablando con él, me estaba explicando muy emocionado realmente cómo lo que esa persona había hecho y lo que su empresa había hecho en una zona rural de México bastante remota, en donde había una situación muy compleja de miseria, cómo la inversión que ellos habían hecho había logrado sacar a la gente de la miseria y la había puesto en la pobreza. Y yo sé que cualquier cínico diría que eso al final de cuentas no es nada, pero una cosa que hay que recordar y que leía justamente ayer cuando estaba pensando un poco en lo que está pasando en este momento es que en México, después de esta crisis, ya se calcula que alrededor de 11 millones de personas podrían estar obviamente en la pobreza extrema. Entonces, eso puede sonar como algo menor, pero realmente no lo es. Es muy importante pensar en cómo se le dan oportunidades a la gente de salir, obviamente. Y eso se logra con esa tríada de gobierno, sector privado y ciudadanos al mismo tiempo que están trabajando de la mano. Y el segundo ejemplo es uno que a mí me gusta mucho y que yo creo que se ajusta a esta realidad que estamos viviendo de una cierta manera. Hace unos 4 años me invitó una ONG internacional que se llama CARE Canadá a trabajar con ellos unos meses en unos proyectos de cambio climático y tuve la oportunidad de ir de visitar un proyecto en Perú. Hay un nevado que se llama el Nevado Huaytapallana y en ese nevado, que obviamente está cubierto de glaciares, los científicos esperan que a 2030 ya no haya más hielo. Y uno nunca pensaría que eso es cambio climático y finalmente los efectos que eso puede tener. Pero el efecto que tiene en este momento obviamente es que para las comunidades que viven en esas regiones es muy difícil tener algún tipo de idea de cuándo va a llover. Las temporadas de lluvia están completamente cambiadas porque obviamente eso ha cambiado el ecosistema de ellos. Entonces, lo que hizo CARE y lo que yo vi también era algo que había sido financiado por la fundación H&M. H&M que ustedes probablemente recordarán y conocen como una tienda de ropa que es europea. Había habido una inversión de 2 millones de euros y CARE se encargaba de lograr que eso llegara a las comunidades. CARE es una ONG que tiene un enfoque de género muy fuerte. Quiere decir que sus programas van a beneficiar principalmente a las mujeres y a los niños. Y lo interesante de esto es que el proyecto empezó como un reservorio de agua, simplemente una gran piscina de agua. ¿Y cuál era el efecto de eso? Era que finalmente las personas iban a poder tener una mejor planeación de sus riegos, de los riegos de sus campos. Y el efecto obviamente dominó de eso fue muy interesante porque al tener posibilidades de tener una mejor idea de cuándo iban a poder hacer sus riegos, entonces empezaron a tener pastos de mejor calidad, cultivos de mejor calidad y finalmente la comunidad decidió también ellos simplemente dedicarse a sembrar pasto. Ese pasto de mejor calidad hacía que las vacas, por ejemplo, tuvieran leche de mejor calidad también. Y para no ser muy largo el cuento, lo que finalmente pasó es que las mujeres de esa comunidad que jamás habían trabajado por fuera de sus casas lograron tener por primera vez una experiencia de montar una microempresa láctea que yo vi con mis propios ojos y que obviamente logró empoderar a esa comunidad. Entonces, en este momento, ese impacto de 100, que llegó a 100.000 personas alrededor del mundo, proyectos parecidos, yo creo que este es el momento en donde vamos a ver mucho más de ese tipo de cosas. Vamos a ver obviamente igual, más trabajo del sector privado, del sector público y las comunidades al final de cuentas, pero obviamente eso es lo que tiene que generar mucha de lo que viene en adelante para la región, por ejemplo. Muy bien, hoy estamos. No, está perfecto, Jorge Andrés. Muy bueno. Y si tienes algo que agregar, no dudes en decírnoslo. Hablando con Jorge Andrés Rabe de América Latina, de desarrollo, de diversidad. Cuando contacté a Jorge Andrés hace 2 semanas para que estuviera con nosotros, él me envió una de sus presentaciones que hizo en ese momento para la empresa, compañía, organización en la cual trabaja y tenía un título de diversidad, desarrollo y narcos. Y me llamó mucho la atención porque hemos hablado varias veces y claro, esa visión política de Jorge Andrés
a los que vivimos esa Medellín de los 80, a los que padecimos esa Medellín de los 90, que parece súper fantasioso, súper cool, súper nice, y que ha ido a través de las redes sociales y de los medios de series y demás, a los que la vivimos y lo que vimos, ese momento nos trastornó, nos tocó, y nos tocó una fibra súper sensible, muy fuerte. Jorge Andrés creo que también tiene mucho de eso, y esa es la primera parte. Háblanos un poquito de esa transición y cómo permeó eso que nos tocó tan duro a nosotros, sobre todo los paisas, pero a los colombianos en general, en los 90, sobre todo, donde la guerra fue tan fratricida y tan loca. Y dos, hermano, esa conexión de eso que nos tocó vivir a nosotros, que hoy vemos en Venezuela, que hoy vemos en Brasil, que hoy vemos en Nicaragua, que hoy vemos en México, que hoy vemos en Argentina, como el narcotráfico, como esa moda, como ese virus más potente que el COVID ha trastornado las mentes de América Latina, y cómo lo ves vos. Una pregunta un poco compleja, I know it, pero creo que vale la pena que nos enfoquemos un momento en ello, Jorge Andrés. No, yo creo que esa pregunta, Marcel, es fundamental en este momento. Y lo que es triste es que si nosotros nos devolvemos en el tiempo a lo que había en los años 80 y hacemos un comparativo de lo que hay hoy en América Latina, los problemas casi que siguen siendo lo mismo. Se han complejizado, obviamente se han complejizado, pero hay tres problemas que yo veo fundamentales. Uno es la violencia, obviamente, de la que estás hablando, la criminalidad, obviamente, alrededor de esa violencia, y la corrupción. Y yo creo que no es casualidad que nosotros estemos viendo cómo el crimen organizado finalmente parece seguir creciendo y tener cada vez más capacidad de respuesta que los mismos gobiernos y los mismos estados. Eso es muy preocupante, porque por una parte hay muchos que todavía no se dan cuenta que esas situaciones de violencia lo que hacen es generar más desigualdad, más marginalización, y especialmente los que más sufren son los más pobres de los pobres, al final de cuentas. Entonces, ¿cuál es el impacto que yo veo grave de lo que en muchos casos se ha llamado esa era de narcos? Esa era de narcos a la que yo me refería en esa presentación a la que mencionaste un poco, y es que el impacto grande de eso es que los gobiernos han terminado y terminan por perder credibilidad, capacidad de reacción, y eso a dónde lleva. Obviamente lleva a que se fortalezca la corrupción, la criminalidad, y algo mucho más grave en este momento, y es el populismo. El populismo, al final de cuentas, que va llegando y va permeando, y es populismo de izquierda y de derecha. Entonces, la manera en la que yo lo veo es que la mayor parte de las sociedades hoy son más complejas. ¿Qué quiero decir con más complejas? Uno de los grandes avances, obviamente, y lo vimos en Colombia en la Constitución del 91, es que los derechos políticos de muchas personas y de más población, obviamente, van estando en la palestra y van estando en las prioridades de lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos sociedades que son más educadas, más complejas, pero todavía con una falta de oportunidades, obviamente, porque no hay generación completamente de esas oportunidades. Los ciudadanos hoy exigen mucho más que hace 20 o 30 años, y eso está bien. Pero al final de cuentas seguimos siendo incapaces de resolver esa desigualdad y esa falta de las oportunidades, que para mí son el desafío principal hoy de los países de América Latina. Entonces ahí vuelvo, obviamente, a lo que decía anteriormente. Si no hay una forma de trabajar entre el sector privado, el sector público y los ciudadanos, con reglas claras para todos, con reglas claras para el microempresario, para el empresario mucho mayor que el inversionista, y lo veo obviamente todos los días en mi trabajo con la entidad con la que estoy en este momento. Ahí hay un gran problema y hay una falta de generación de oportunidades también. Entonces, y hay un punto que para mí es fundamental y que yo veo mucho asociado a ese populismo de izquierda y de derecha, y es que obviamente es una forma de no reconocer que hay una diversidad política también que está existiendo. Nos cuesta mucho reconocer que la forma de pensar del otro, si es distinto, entonces va completamente en contravía, y al final de cuentas lo que estamos haciendo es que los opuestos se están encontrando en posiciones muy radicales, y a eso estamos llegando obviamente a una polarización política y social que es absurda. América Latina, nosotros no deberíamos tener los problemas que en este momento estamos teniendo de identidad, por ejemplo, política.
porque al final de cuentas esa lucha de clases que muchos obviamente tratan de promover, eso no tiene, obviamente, no tendría por qué existir en el contexto, obviamente, de una creación de oportunidades y de estados que estén haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, a eso yo creo que nos ha llevado un poco esa situación de ese descontrol de los gobiernos y de los estados un poco por esa acción y el accionar también de esos grupos delincuenciales. Entonces, para mí esa es una forma como darle un poquito, buscar la cuadratura del círculo dentro de lo que es en este momento ese accionar político y esa interacción con la violencia política en muchos casos. Correcto, perfecto. Bueno, saludando nuevamente a los que se conectan a través de nuestro Facebook Live en Gomados Geniales, a los que están allí a través de la unoradio.net, agradeciéndole de corazón de verdad por estar allí. Gracias por sus comentarios también. Jorge, en estos momentos nos hacen una pregunta por acá, creo que la conoces muy bien a esta persona, María Eugenia Rabe Velázquez. Ella nos pregunta, ¿cómo combatir la corrupción en esta pandemia que ha salido tanto a flote de una manera impensable? Bueno, obviamente la pregunta del millón. Y yo creo que ahí hay un poco de dos elementos. El primero es que, por una parte, hay un temor de muchas personas a esas exigencias que yo mencionaba anteriormente de parte de los ciudadanos. Los ciudadanos hoy en día tendríamos que tener capacidad de fiscalizar de una manera clara y bajo los conductos regulares a los gobernantes que tenemos. Eso por una parte. Y cuál es obviamente cuál es la consecuencia grave de no hacerlo. La consecuencia grave y principal en este momento es que seguimos perdiendo, la democracia sigue perdiendo terreno en condiciones en las que no debería perder terreno. América Latina tiene todavía la capacidad de decir que tiene gobiernos, obviamente, que son democráticos. La democracia, ha habido una perversión de la democracia en algunos países, obviamente, en donde finalmente se ha entendido como simplemente un ejercicio electoral de ir a votar y punto. Pero en este momento yo creo que es fundamental este tipo de iniciativas. Por eso les decía yo inicialmente que este tipo de iniciativas como la que están haciendo ustedes son muy importantes. Porque primero, están generando un espacio de discusión. Segundo, están permitiendo que haya una diversidad de pensamiento y una diversidad de ideas que al final de cuentas tienen que generar y que son iniciativas ciudadanas, que es lo más importante. Esto no es una iniciativa gubernamental, no es una iniciativa del sector privado, es una iniciativa ciudadana que yo esperaría que llegue obviamente a algo en algún momento. Entonces, esa pregunta obviamente de María Eugenia es muy importante, pero es una pregunta que tiene muchas dificultades a la hora de hacérselo. Mi recomendación, a pesar de que parece un poquito inocente, es realmente seguir haciendo veeduría ciudadana y asegurarse obviamente, y en eso tienen que responder los tres poderes de los estados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que responder a la hora de generar confianza dentro de las personas. Países de América Latina con tasas de impunidad de hasta el 99% no son países viables en el largo plazo, y eso obviamente genera el tipo de autoritarismos en donde finalmente le entregamos completamente el poder al gobernante de turno simplemente porque en muchos casos que nos gusta cómo se peina o porque nos parece que habla bonito o porque sentimos que nos habla finalmente al corazón. Pero ese tipo de iniciativas, al final de cuentas, todos los gobernantes tienen que pasar obviamente por el filtro de la ciudadanía. Y por último, creo que el poder electoral no lo hemos sabido medir como tiene que ser. El poder electoral es fundamental porque al final de cuentas la responsabilidad política de los gobernantes es hacia los ciudadanos. Entonces, muchos de los gobernantes han empezado a pensar ya en cómo me posiciono para la elección que viene, mostrando obviamente tener un plan de comunicación muy interesante. Y todo no se puede, ha sido un poco la prostitución de la comunicación política al final de cuentas, porque lo único que nos está generando eso es una visión completamente desligada de las realidades del día a día de los ciudadanos. Bueno, buenísimo este programa el día de hoy, programa número 48, estamos terminando la semana 9 y nuestra temporada 1. Hoy con Jorge Andrés Rabe desde Canadá. Él habita varios territorios, por supuesto, por esta coyuntura está en el país del norte, pero vive parte de su día a día en México.
Mañana con un invitado muy desconocido para nosotros, Juan Blés Martínez. Vamos a hacer un homenaje, mi estimado Jorge Andrés, a personas como Blés, que son emigrantes, que emigran como tú, como una cantidad de gente que ha tenido que salir de esos países a buscar sueños. Pero yo quisiera terminar con esta pregunta puntual. Hablabas, el tema era el desarrollo, y el tema del desarrollo lo mencionas bacano porque muchas personas están hablando de todas esas políticas asistencialistas o todas esas ayudas, todos esos recursos humanos, técnicos y monetarios pueden verse perdidos de lo que se pasaba o lo que sucedió, lo que se ayudó en el pasado con esta pandemia, con esta crisis. Y la gran pregunta te la hago a ti, Jorge Andrés, porque vemos gente, aquí hemos tenido el gremio de las peluquerías y las barberías, hemos tenido personas que trabajan del día a día. Te recomiendo a Bianca, incluso, amigo mío, trabaja el día a día. Imagínate a los niveles que hemos llegado con esta pandemia de sazón y de locura. La gente en Colombia, tú lo sabes, Jorge Andrés y Juan Blés y todos los que nos escuchan y ven, los niveles de empleo informal son de 60-70%. O sea, de 100 personas, 60-70 trabajan en el rebusque día a día, vendiendo cositas, vendiendo el dulce, vendiendo fresas, y ni hablemos de aquel que tiene su peluquería y que tiene que pagar arriendo, y que con esta pandemia llevamos casi ya, yo voy como para 60 días de cuarentena. Imagínate la gente que no produce plata. ¿Qué le decimos a esa gente? No a los gobiernos, porque te cuento que yo hace rato, desde que empezó la pandemia, dejé de mirar el tema político porque es decepcionante y triste. Pero hablemosle a la gente, cómo la gente desarrolla su propio desarrollo, cómo la gente diversifica su propio desarrollo, cómo la gente genera economía en este momento o post de esto, y tenemos hambre, y hay hambre. Sí, no, yo creo que esa realidad no se puede negar, y la verdad es que inclusive de la experiencia que yo que tengo en este momento, la agencia del gobierno con la que yo trabajo está haciendo muchísimos esfuerzos también, tratando justamente de ayudar a compañías a que las compañías no se quiebren. Muchas de las compañías, obviamente, hay dos grupos grandes. Obviamente está el conglomerado y la compañía grande que necesita, obviamente, apoyo, y también están muchas microempresas y muchas empresas muy pequeñas que también igual necesitan apoyo. Ahí yo te diría que, y no quiero obviamente equivocarme, pero yo te diría un par de cosas, un par de ideas simplemente. Yo pienso mucho en lo que, y me han preguntado mucho, por ejemplo, bueno, qué es lo que en este momento, como un poco a tu idea, qué es lo que nos debería motivar, obviamente, para tratar de seguir adelante. Yo te digo que, y vuelvo obviamente al punto de, es imposible pensar que las cosas obviamente se pueden cambiar en solitario. O sea, es imposible pensar que nosotros simplemente como individuos vamos a salir de la situación en la que estamos si no se tiene en cuenta, obviamente, si no se presiona también a los gobiernos para que los gobiernos obviamente hagan su papel y cumplan su papel al final de cuentas, que es asegurarse que los ciudadanos tengan condiciones dignas de vivir, por ejemplo. Entonces, dejando un poco de lado la importancia de que haya reglas claras para todos, como lo mencionaba anteriormente, que haya responsabilidad política de parte de los gobernantes, que haya responsabilidad social y responsabilidad empresarial de parte del sector privado. Yo creo que hay algo que a mí me parece de América Latina. Yo tengo fe en América Latina en un punto, y es que a mí me fascina, y ahora que hace un par de años he estado otra vez viviendo en América Latina, a mí me fascina ver cuando salgo a caminar, por ejemplo, por Ciudad de México, verla, y lo veo muchísimo en Colombia, la cantidad el sentido empresarial de las personas, el sentido de reinventarse, que se ha vuelto un poco un lugar común, pero nosotros lo hemos vivido en América Latina durante muchos años. Y eso es lo que nos ha llevado finalmente a pasar de crisis, es lo que nos ha permitido, obviamente, en lo que mencionabas anteriormente, que en una situación tan difícil como fue esa guerra contra el narcotráfico, que finalmente podamos, obviamente, salir adelante y estar bien. Pero eso tiene un riesgo también si no se hace con el acompañamiento serio de los gobiernos y del sector privado.
y es que el riesgo principal de eso es que se pierde la idea de solidaridad. Entonces, en este momento hay solidaridad y se ha visto mucha solidaridad de parte de las personas y es fantástico y es maravilloso. Pero si no hay una idea de que finalmente estamos todos juntos en ese caso y que finalmente la economía tiene que seguir avanzando de una manera segura, obviamente, porque ahora estamos lidiando con algo que es muy, muy complejo y que nunca habíamos vivido, es muy difícil que se cree ciudadanía dentro de los parámetros que conocemos. Entonces, ¿qué pensaría yo? ¿Qué quisiera ver yo? Yo quisiera ver obviamente un poco un regreso de una manera responsable de parte de los gobiernos a entender que su papel con la ciudadanía es darle las condiciones adecuadas para que esos ciudadanos puedan obviamente tener condiciones básicas mínimas para estar bien, educación, salud, y obviamente buscar la manera de generar también un círculo virtuoso que permita que las economías vuelvan a salir adelante. Pero desafortunadamente esa es la gran pregunta de este momento. No es simplemente desobedeciendo las normas de salud y saliendo todos en manada como si esto no hubiera existido. Vamos a tener que buscar y encontrar formas de que la vida de todos los días adaptarnos a una nueva normalidad. Mucha gente y muchos expertos están diciendo que no vamos a volver a lo que éramos antes, lo que hace 3 meses vivimos, a ese normal, eso ya no va a existir. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, pero a lo que se viene ahora es justamente cómo van los gobiernos a darle las condiciones claras a la inversión, a los ciudadanos pequeños para que tengan obviamente empresas que no los maten obviamente con una gran cantidad de impuestos que no les permitan salir adelante, por ejemplo. Ahí está el gran reto en el futuro. Y obviamente, y termino con esto, yo creo que va a ser muy importante buscar la forma de generar unas oportunidades de empleo de alto valor agregado. O sea, en muchos casos de volver a una idea de una remanufactura. Las empresas obviamente tienen que entender que tienen que pensar en una nueva manufactura que genere empleos de otro nivel en el sector de tecnologías, por ejemplo, y de una manera responsable y obviamente responsable ambiental y socialmente, es fundamental para poder obviamente seguir adelante. Perfecto, correcto. Bueno, agradeciendo totalmente a nuestro amigo Jorge Rabe. Lamentablemente se nos ha culminado ya los minutos por este programa del día de hoy, con un gran engomado, señores. Jorge Rabe conectado desde Canadá. Lamentándolo mucho, pues ya hemos culminado por el día de hoy. Nuestro amigo Marcel Santos, Jorge Rabe, de verdad, muchísimas gracias por estar presente. Gracias a ustedes, muchas gracias y felicidades nuevamente por el programa. No, Jorge Andrés, gracias a ti. Hablamos de desarrollo, de diversidad, de América Latina, de creer y la responsabilidad que nuestros gobiernos deben tener para con nosotros y nosotros para con ellos, a vigilarlos y a observarlos. Gracias totales. Esto ha sido nuestro Engomados del día de hoy. Chao, chao. Muchísimas gracias. Se cuidan. Feliz tarde. Chao, hasta luego.